Congresista Indira Wilca. Muchas gracias, señor presidente. Yo sí quiero saludar el que hoy podamos estar debatiendo este predictamen que, como varios han señalado, acumula proyectos diversos, pero que tienen en su fondo una misma finalidad. Hace muy poco estuvimos efectivamente en el Pleno del Congreso de la República discutiendo sobre el decreto de ley 1323. De un lado y del otro se señalaron argumentos sobre la vigencia de este decreto legislativo. Sin embargo, lo que se planteó en ese momento es que el debate de fondo quedaba para un momento posterior. Y ese momento es en el que estamos ahora. Entonces, por eso me parece fundamental que podamos estar hoy planteando ya los argumentos de fondo. Como una de las autoras del proyecto, yo quiero señalar dos aspectos que estamos incorporando en el proyecto que hemos planteado. Un primer aspecto es sí un cambio a nivel normativo, a nivel de modificación legal. Se ha hablado de la necesidad de incrementar las sanciones por los delitos de discriminación, incorporar las causales de orientación sexual e identidad de género, no por un capricho, sino porque es una respuesta a la realidad que estamos viviendo en el país. Estamos viendo una ola sistemática de violencia frente a la cual un sector de nuestra población, hay que decirlo, porque no se trata de un tema particular, se trata de un tema que nos corresponde como parlamentarios afrontar. Un sector particularmente vulnerable, las mujeres lesbianas, las personas gays, las personas trans, son víctimas de actos que los agreden, que incluso llegan a terminar con sus vidas. Frente a eso hay que legislar. Pero esta no es una ley solamente para ese sector. Esta es una ley que considera combatir la discriminación bajo cualquier causal. La causal de raza, la causal de género, la causal cultural, la causal de religión. No podemos permitir que en nuestro país la discriminación como un acto que agrede sea algo que se permita y que las leyes no especifiquen medidas particulares para combatirla. Por eso hemos planteado, sí, la modificación penal, pero también estamos incorporando modificaciones a normas que ya existen y que ya planteaban un combate contra la discriminación y que hoy estamos reforzando. Por eso el énfasis de nuestro proyecto de ley en el fortalecimiento de las medidas contra la discriminación. No estamos inventando algo nuevo, estamos simplemente haciendo un desarrollo constitucional de criterios que ya se han expuesto incluso antes en sentencias. Solamente para mencionar cuáles son esos aspectos que estamos fortaleciendo. Estamos fortaleciendo el Código Procesal Constitucional en la parte que habilita a las personas interponer procesos de amparo, justamente para protegerlos de la discriminación y los actos de violencia. El Código de Protección de Defensa del Consumidor, para que se prohíba expresamente todo tipo de discriminación. La ley que dispone que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan discriminación. Eso nos parece fundamental para llevar el discurso de lucha contra la discriminación de la teoría a la práctica. Y finalmente, la ley de productividad y competitividad laboral para que sea nulo el despido por discriminación bajo cualquier causal. En segundo lugar, señor presidente, no se trata solamente de modificar normas que ya existen. Se trata también de promover políticas públicas que hagan que los diferentes sectores del Estado puedan promover acciones para combatir la discriminación. Por eso estamos incorporando también medidas que incorporen la capacitación a operadores de justicia y la comunidad jurídica dentro de los programas ya establecidos para combatir la discriminación. Estamos hablando de la Policía Nacional, estamos hablando de la Academia de la Magistratura, del Ministerio Público, del Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También estamos planteando que se realicen campañas informativas justamente para que la sociedad entienda cuáles son esas situaciones de discriminación que hay que combatir y para que la ley no quede en letra muerta únicamente. También planteamos como una necesidad que se genere información útil tanto del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Mujer como parte de sus funciones para desarrollar estudios que permitan realmente comprender ante la naturaleza de qué problema estamos. La discriminación, acá bien se ha señalado, adopta diferentes formas en nuestro país, no es un problema nuevo, sin embargo es un problema que sí empieza a tener diferentes aristas que hay que encarar todas y cada una de ellas. Y finalmente estamos planteando como parte del proyecto de ley que se implemente un registro de crímenes para poder tener data. El Estado sin data no puede formular políticas públicas adecuadas y tenemos lastimosamente sobre este tema un subregistro. No puede ser que, por ejemplo, los crímenes de odio estén en nuestro país subregistrados y que no tengamos ninguna manera
para llevar a cabo un conteo de cuáles son realmente el número de víctimas. La única forma para acceder a información sobre los crímenes de odio es a través de la prensa. Y ahí está en la prensa registrado efectivamente casos de agresiones a parejas lesbianas, pero también casos de discriminación racial, como bien lo señaló el congresista Fujimori. Entonces necesitamos hacer un conteo para que el Estado pueda realmente tener toda la facultad de hacer políticas públicas efectivas. Ese es el planteamiento, señor presidente, le voy a dar una introducción al congresista Lapa, pero ese es el planteamiento del proyecto de ley, reforzar las políticas antidiscriminación que yo creo parten de un sentir general de la sociedad peruana, de luchar contra cualquier tipo de forma de discriminación y de violencia contra los sectores más vulnerables y aquellos que han estado, sobre todo en las últimas décadas, sin la posibilidad de tener una voz que los exprese y que los defienda. Señor presidente, es importante buscar la aprobación de este dictamen porque es necesario ponernos del lado correcto de la historia. No podemos avalar de ninguna manera la discriminación ni la violencia contra ningún ciudadano en nuestro país. Congresista Lapa. Por interrupción, congresista Lapa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega, y saludar a todos los colegas. Solamente para señalar, creo que también nosotros ratificamos este proyecto de ley, pero acá lo que yo quisiera solamente recomendar de repente a vuestro despacho. En el último párrafo del artículo 37 señala de que dice que hay que dice origen o procedencia, raza, religión, sexo o cualquier otro motivo. Señor presidente, con respecto a este término, cualquier motivo, este último párrafo se contradice con el título preliminar del mismo Código Penal, el principio de legalidad, porque los delitos o las faltas tienen que estar tipificadas exactamente como establece la norma. Se dice cualquier motivo, ¿a dónde? ¿Qué motivos hay? Eso es una situación, señor presidente, de que puede considerar vuestro despacho a fin de que no tenga vacíos en este proyecto. Nada más, señor presidente. Por supuesto, congresista, muchas gracias por su aporte. Tiene el uso de la palabra la congresista Indira Wilca para que continúe, o ya terminó. He culminado mi presentación, gracias. Correcto. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Gracias, presidente. Me pidió una interrupción la congresista Leila Chihuán. Leila Chihuán, por interrupción. Gracias, presidente, y saludar a todos los colegas congresistas. Este tema, ya que ha reunido a tantos congresistas en esta tarde, significa que es importante. Significa que es importante porque es una realidad, porque existe. Yo también pertenezco a un grupo minoritario y que muchos no han querido ver, y que no hay políticas públicas específicas para la población afroperuana. ¿Existe la discriminación por color de piel? Sí existe. ¿Existe la discriminación por sexo? Sí existe. ¿Por condición social? Sí existe. ¿Por ideología política? También. Y la mayoría de nosotros en algún momento, en esta larga o corta carrera política, lo hemos visto y lo hemos sentido. No confundamos a la sociedad, y lo digo claramente, porque pareciera que hay necesidad de enfrentarnos, y esto no es así. No podemos vivir de espaldas a la realidad, como dice el congresista Castro. Lo estamos viendo en un vecino, en un amigo, en la familia, existe. Los temas a discusión en este proyecto de ley existen. Los temas de discriminación existen. La principal intención es generar políticas públicas que brinden equidad a la población en temas como los que hoy estamos tratando. Gracias, presidente. Gracias, congresista Glave. Muchas gracias, congresista. Congresista Glave, puede continuar, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, como
me han antecedido el proyecto de ley que hemos presentado, la congresista Wilca, el congresista de la UNDE, el congresista Bruce, yo, que ha sido suscrito por congresistas de diferentes bancadas. Ha tratado de recoger, señor presidente, no solo lo que nosotros y nosotras entendemos por crímenes de odio, sino que recoge el trabajo de la comunidad LGTBI y de actores de sociedad civil que vienen trabajando esta propuesta. Así que quisiera reconocer en primer lugar que este es un proyecto colectivo, no solo de los que firmamos, sino de quienes vienen luchando desde hace mucho tiempo por el reconocimiento de los crímenes de odio. Los crímenes de odio, señor presidente, en realidad se refieren a conductas violentas que nacen por el prejuicio. Ese es precisamente el tema. La noción de crimen de odio es la existencia de un prejuicio, una razón por la cual se ejerce una acción violenta sobre determinadas personas que por sus características además que definen su identidad, son discriminadas. Y entonces, como ha dicho la congresista Leila Chihuán, hay discriminación por razones de raza, por razones de fenotipo, por razones de identidad cultural. Hay también, señor presidente, discriminación por razones religiosas. Y hay discriminación, señor presidente, por razones de orientación sexual e identidad de género. Si no fuera así, señor presidente, no habríamos tenido los debates que hemos tenido aquí en este Parlamento y que se tienen en el país en general. Porque ¿qué cosa está ocurriendo? Está ocurriendo que muchas veces desde el poder se pretende invisibilizar a quienes sufren determinadas características de discriminación. Y la invisibilización parte precisamente por borrar, por retirar la existencia de determinadas características. Y este debate que plantea la necesidad de reconocer en el Código Penal, señor presidente, pero también en el Código Procesal Constitucional y también en distintas normativas, lo que pretende hacer es poner en evidencia que los distintos tipos de discriminación tienen que ser sancionados, tanto penalmente como también en los espacios laborales o en cualquier tipo de espacio de discriminación. El proyecto de ley que nosotros presentamos, presidente, incluye además, como ha dicho la congresista Wilca, la necesidad de políticas públicas. ¿Para qué? Para capacitar, porque este debate que estamos teniendo nosotros acá va a pasar a la sociedad y a los distintos operadores de justicia que requieren una capacitación para entender cómo es que se debe implementar este nuevo tipo penal, para que sepamos claramente cómo es que en el Perú garantizamos derechos. Eso, señor presidente, creemos que es fundamental para tener información, para tener administración de justicia que realmente implemente las normas y de esa manera avanzar hacia una sociedad más justa para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias, congresista Marisa Glave. Tiene el uso de la palabra la congresista Nelly Cuadros. Una interrupción para el congresista Rosas. Congresista Rosas, por interrupción. Gracias, presidente. En este predictamen dice claramente lo que se propone en el artículo 323, al final: si el agente actúa en su calidad de servidor civil o se realiza el hecho mediante acto de violencia física, mental o a través de Internet u otro medio análogo. A través de Internet u otro medio análogo solo expreso opinión. ¿Cómo se mata a través de Internet? Me gustaría que me expliquen. Entonces sí, se está aquí penalizando la opinión. Por lo tanto, este proyecto es inconstitucional, porque no hay delito de opinión, presidente. ¿Cómo se entiende? ¿Por Internet voy a matar? No, nunca. Por Internet se emite una opinión. Todos dicen que no, pero sí, aquí está. Por otro lado, presidente, no confundamos. No se puede discriminar a ninguna persona, ni a hombre ni a mujer, ni por su color de piel, ni por su sexo, ni por su etnia. Porque, presidente, ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros hemos elegido nuestro color de piel. No hemos elegido dónde nacer. No hemos elegido. ¿Ya? Entonces, claro, entonces nadie puede ser discriminado por etnia, por color de piel o por sexo. Pero otra cosa es que se está incorporando acá orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual, ¿qué dice la Asociación Americana de Psicología? Es una atracción. Y las atracciones no requieren protección legal, sino libertades, igual que la religión. Uno es libre para creer, para no creer, para cambiarse de religión. Y nosotros, y la Constitución no tiene una ley, no prevé una ley de protección de una religión, pero sí de libertad religiosa, que es presidente. Por lo tanto, también es bueno anotar, presidente, para terminar de redondear la idea, no, bueno, yo estoy en una interrupción también, no, presidente, existe discriminación, hay todo un respeto. Por otro lado,
Si se dice que no, ¿cómo le denunciaron al pastor Rodolfo González? Solamente por leer un pasaje bíblico. Diciendo, sí, ha ofendido eso. O sea, se quiere castigar la opinión. Por favor, presidente, es totalmente inconstitucional, porque no existe en el país delito de opinión. Porque si no, podríamos decir entonces fujifóbico o comunistofóbico y todo lo demás. No, sencillamente es la libertad de opinión que uno tiene, nos guste o no nos guste. Presidente, somos los primeros en respetar a todas las personas, pero no podemos nosotros sacar leyes que sean más bien privilegios, diciendo que son derechos. Todos tenemos derechos. Aquí hay, presidente, gente con una atracción que son congresistas. Hay empresarios, hay estudiantes. O sea, no hay discriminación. Pueden estudiar, trabajar, ser elegidos, elegir, transitar, desenvolverse, invertir. No hay discriminación en ese sentido. Y por último, presidente, para terminar, dice que hay crímenes. A eso se llama crímenes pasionales, que demuestra una estadística probada, y en las comisarías, como alguien ha mencionado, se resisten a anotar, porque no es un crimen que porque tú tienes esa orientación te voy a matar. No existe, presidente. Son crímenes pasionales. Gracias, presidente. Gracias a la congresista Cuadros. Congresista Nelly Cuadros, ¿puede continuar, por favor? ¿O pide una interrupción alguien? Congresista... No hay ninguna interrupción. Gracias, presidente. Efectivamente, tampoco soy miembro titular ni accesitaria de esta comisión. Pero lo que me sorprende realmente que haya un espíritu de algunos congresistas de desesperación por ir directo al voto, sin siquiera aperturar el debate, y eso sí me parece preocupante. Y segundo, había escuchado otra cosa que hasta acá se escuchó. Bueno, segundo, mi proyecto de ley, que es también sobre el mismo aspecto sustancial del proyecto que se está debatiendo, también ha sido acumulado. Sin embargo, sí me parece una práctica antidemocrática que no he sido notificada ni por correo ni de forma escrita, y eso sí me parece también sumamente preocupante, señor presidente. Ok. Entonces, quisiera tocar este debate desde el punto de vista legal. La redacción que propone el predictamen habla de reconocimiento de derechos y luego se refiere de modo concreto a derechos referidos claramente a la orientación sexual o identidad de género. Habla de esos derechos. El quid de la cuestión es el siguiente. Quisiéramos entender a qué derechos específicamente se está refiriendo. Se entiende que en virtud del principio de igualdad que reza en la Constitución, igualdad entendemos que toda persona, por el simple hecho de ser un ser humano, de serlo, tiene derecho a la salud, a la educación, al trabajo. En general, toda persona por su condición humana. Entonces, cuando hablamos de orientación sexual e identidad de género, en una norma de carácter penal es preciso conocer de forma previa y en todo caso regular en las normas civiles que corresponda cuáles o a qué se refieren esos derechos relativos a la orientación sexual e identidad de género. Claramente, para el Código Penal debería ser una condición necesaria aclarar qué derechos se está vulnerando cuando se habla claramente de orientación sexual e identidad de género, para ser considerada penalmente como discriminación. La orientación sexual y la identidad de género como motivos de discriminación no cumplen, pues, legalmente con el mandato de certeza o determinación desde el aspecto jurídico y legal. Por lo tanto, cualquier delito debe transmitir en forma clara y precisa cuál es el motivo sobre el cual está recayendo la discriminación. Lo contrario supondría reconocer derechos a través del Código Penal. Por lo mismo,
para que el contenido de la conducta prohibida mediante el delito de discriminación esté claro, tajantemente la orientación sexual e identidad de género y los derechos vinculados a ella deben regularse primero, previa discusión en el Congreso, sobre todo a fin de no limitar la libertad de expresión de los ciudadanos en general. Por esa misma razón, reemplazar el verbo discriminar por verbos genéricos como distinción, exclusión, restricción o preferencia conlleva pues a una ambigüedad. Por ejemplo, como se habla de preferencia sexual, y subjetividad terminológica que pone en serio riesgo de persecución penal a las personas y atenta contra el principio de legalidad. Para concluir, lógicamente, todos los ciudadanos y en especial los parlamentarios que estamos acá presentes, no podemos estar a favor de ningún tipo de discriminación, claramente. Pero ya la ley, la Constitución política establece el principio de igualdad. Pero si queremos incluir en la legislación el término orientación sexual e identidad de género, primero deberíamos incluirlo, después hablar las causales de discriminación. Eso quería puntualizar desde el aspecto jurídico y legal, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos González. Señor presidente, señores congresistas, qué bueno que haya venido mi amigo Miki Torres, pero, y de verdad, yo estaba pensando que ahora viene Miki. Quiero, señor presidente, por su intermedio, dirigirme al Pleno de la Comisión de Justicia y quiero categóricamente respaldar al congresista Julio Rosas y a la congresista Tamara Arimbordo y a la congresista Nelly Cuadros en sus exposiciones. Y voy a pensar diferente, porque no me gusta decir una palabra que podría marcar diferencias entre una persona que yo estimo mucho como el presidente de Constitución, y no lo digo para las galerías, sino porque él sabe que es verdad. Pienso diferente, señor presidente de la Comisión de Justicia, y quiero presentar nuevamente una cuestión previa. Actualmente el decreto legislativo 1323 se encuentra vigente, eso es clarísimo, acá está, ya se lo dijo la congresista Tamara Arimbordo, yo lo vuelvo a repetir, se encuentra vigente, porque el Poder Ejecutivo lo ha observado, el proyecto de ley 1319, el 2 de junio de 2017, y como ya lo dijeron, el 5, o sea, el día de ayer, lo ha tenido en la Comisión de Constitución. En consecuencia, señor presidente, vuelvo a repetir, sumándome lo que han expuesto mis colegas Tamar Arimbordo y el congresista Julio Rosas. No podemos poner, señor presidente, al debate un proyecto de ley que propone temas que ya se encuentran actualmente legislados y vigentes en nuestro país, referidos a identidad de género e identidad sexual. Consideramos, señor presidente, que debemos esperar a que la Comisión de Constitución y el Pleno del Congreso se pronuncien previamente sobre la observación realizada por el Poder Ejecutivo por un tema de procedimiento. Repito, no podemos someter a debate una respuesta que ya se encuentra actualmente legislada. En todo caso, el único proyecto de ley que debe ser recogido es el 1199 de la congresista Nelly Cuadros. Señor presidente, permítame por favor hablar un minuto por respeto a todos. Creo que cada uno de nosotros como legisladores ha expresado su punto de vista y eso es bueno porque eso enriquece a la democracia. Pero así como se nos exige a nosotros que respetemos a las minorías, que seamos tolerantes, yo también, señor presidente, exijo el mismo respeto a nuestra forma de pensar. ¿Por qué nosotros siempre tenemos que ser tolerantes con otras personas? De hecho que lo somos. Así nos digan lo que nos digan. Que somos conservadores, que somos religiosos, que es una minoría religiosa. Que yo recuerde al menos en los 10 meses que estoy acá, jamás, hablo por mí, he hablado de un tema religioso. Nunca lo he hecho. Entonces, por lo tanto, a través de su presidencia, señor presidente, yo le pido que usted someta la cuestión previa. Y quiero terminar, si usted me lo permite, estoy hablando ya demasiado. Es cierto que usted como presidente maneja la agenda, es cierto, eso es real. Pero hoy día me pasó algo también, no está el congresista Johnny Lescano,
yo podía, como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, cambiar la agenda. Pero dije algo que sienta precedente entre nosotros los congresistas. Por supuesto que hay una agenda, pero nosotros tenemos también que respetar la opinión de las personas, de los congresistas que tienen el mismo derecho. Y yo, no obstante que era el presidente, puse al voto lo que me pidió el congresista Johnny Lescano. Eso es lo que quería dejar presente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. Se va a poner al voto en su momento. Y vamos a ceder el uso de la palabra a la congresista Tania Parión. Muy buenas tardes con todos. Yo solamente quiero saludar, presidente, la iniciativa que tiene carácter multipartidario. Eso me parece saludable y creo que quienes ven en las pantallas de la televisión y quienes tienen, por supuesto, una opción diferente, deben también sentir alegres, ¿no? Deben sentir cierta alegoría por esta iniciativa multipartidaria. Creo que hay un fin múltiple que tiene el proyecto de ley y eso es positivo, ¿no? Que abarca la parte penal, laboral e incluso pedagógica que hace tanto y se hace necesario en nuestro país. La discriminación en cualquier forma creo que no debe ser tolerada. Creo que aquí todos coincidimos en que no podemos avalar ni practicar ninguna forma ni tipo de discriminación. Yo vengo de una comunidad quechua indígena y considero que porque somos minoría en estadística, así como lo son los pueblos afroperuanos, no es que no existimos, también existimos y somos parte de la historia del país. Y, por supuesto, amerita tener políticas públicas específicas, así como existe un sector minoritario que tiene una orientación sexual diferente. En fin, creo que la lucha contra la discriminación sí es un compromiso que el país tiene también en aras de que se cumplan los acuerdos a los que ha suscrito, como por ejemplo el Plan de Acción de Durban, que es un instrumento internacional firmado en el 2001 y en donde abarcan las discriminaciones en todas sus formas. Yo quería saludar esta iniciativa multipartidaria, creo que nos conduce a un buen camino y ser coherentes con la realidad que vive nuestro país y que no podríamos tolerar ninguna forma de discriminación en nuestro país. Gracias. Congresista Mauricio Mulder. Presidente, hay que ser claros y creo que hay que ir directo al meollo. Aunque el proyecto, por pretender no ir al meollo, creo que se enreda en algunas cosas de carácter jurídico. Pero el meollo aquí, presidente, es incorporar el concepto de identidad de género en el Código Penal. Ese es el meollo. Lo demás, el congresista Rosas ha querido, para también solapear el tema, mencionar que, bueno, los temas de confesión religiosa tampoco, uno no cabe ahí tampoco una discriminación, etcétera. Bueno, yo me he quedado muy sorprendido porque otra cosa persiguió Hitler a los judíos, ¿no era por la religión que tenían? Y eso es más que una discriminación, ¿no? Pero se motivó toda una ideología alrededor de ese tema de discriminación. El tema aquí es este tema de la identidad de género, presidente. Hay algunas cosas que se pueden quedar descolgadas a partir de la enumeración específica, y lo que ha dicho el congresista Lampa también es correcto, con una terminación general. O sea, se hace especificaciones muy bien señaladas, pero al final se dice, y cualquier otro motivo. Y entonces ahí ya como que pierde un poco esencia jurídica una norma que debe ser bastante precisa, presidente. Y sobre todo porque se coloca la palabra motivo cuando más adelante se coloca otra palabra que es índole. Es decir, se está penando la discriminación en distintos conceptos específicos y al final se agrega y de cualquier otra índole. Hasta ahí, presidente, podríamos establecer que muy bien, hay que abrir el espacio para que no solamente las enumeradas, sino también pueda haber alguna otra que no se le ocurra al legislador y que haya en el futuro sido o sea motivo para que alguien cometa un crimen o una discriminación. Pero cuando ya se establece el tema del motivo, presidente, y eso se constituye en un agravante en el que la pena se aumenta en un tercio, en realidad ya estaríamos distorsionando la esencia del Código Penal, porque todo el que comete un delito tiene un motivo.
Puede estar hasta loco, pero tiene un motivo. Le debe plata, lo miró mal, lo insultó, y entonces tendremos que agregar todo eso. Entonces no se puede poner y cualquier otro motivo cuando se señala como agravante del delito, porque si no ya todos los delitos tendrían la condición de agravante. En segundo lugar, presidente, me parece que estamos discutiendo sobre un tema penal, pero que tiene una pena de 2 a 3 años. O sea, eso en el Perú es 0. De 2 a 3 años. No sirve para nada. Entonces, tanta discusión solamente para un delito que tiene esa pena. Presidente, este delito hay que aumentarlo. Hay que establecer un mínimo de 2, mantenerlo de 2, pero por lo menos aumentar hasta 4 o 5 para que las circunstancias agravantes puedan ser evaluadas por el juez. Es decir, darle un margen al juez para que pueda aplicar pena privativa de libertad si es que considera de que el delito reviste una gravedad. Pero si uno le pone al juez un máximo de 3 años, el juez no va nunca a decretar una pena privativa de libertad. Y entonces esa es otra sugerencia. Y lo tercero, presidente, ya es el meollo. Identidad de género. A ver, ¿quién es el que tiene la identidad de género? ¿El asesino que mata a un transexual o el transexual? ¿Quién es el que tiene la identidad? Es el transexual, ¿no es cierto? Es la víctima. O sea, él es asesinado por ser transexual. Y entonces le estamos diciendo a la sociedad, aunque no me guste el transexualismo, aunque me parezca repudiable o lo que sea, el que mata a un transexual, ¿ves? No hay un crimen de odio ahí. Porque la persona en su identidad no la reconozco. ¿Es eso posible, presidente? O sea, ¿cabe conestar una situación de crimen solamente porque la víctima tiene una identidad que es su derecho? Porque eso no lo vamos a conocer. Eso no se va a modificar con nada. Y si esa persona, en el ejercicio de su derecho, y su libertad, decide o siente, porque también aquí se habló de que a nadie lo pueden discriminar con su piel porque uno no escoge su piel, ¿no es cierto? Tampoco se escoge la identidad, presidente, tampoco se escoge. Muchas veces viene. Puede haber casos en los que se escoja, pero bueno, está en el ámbito de la libertad de las personas. Pero es el derecho de la persona, es su identidad, la de él, no es la del criminal. Y por lo tanto, presidente, que nosotros en este momento digamos que exista o no exista, en la realidad sí existe, porque se cometen ese tipo de crímenes con ese motivo. Y ese es justamente el que queremos penalizar. Entonces no se puede, presidente, ocultar las cosas ni disfrazarlas. O sea, es una realidad y hay que establecerla como tal. Y si los aplicadores del derecho, que son los jueces, no tienen un instrumento, entonces van a considerar siempre que los delitos de odio motivados por identidad de género, que es el meollo del asunto, lo seamos claros, van a ser considerados como simples homicidios simples, aunque se hayan motivado por el odio. Y es un absurdo que nosotros vayamos hacia una posición como esa. Entonces, seamos claros, presidente, este es un tema de derechos de las personas. El congresista Rosas puede odiar a los transexuales, a los gays, a las lesbianas, puede decir que son personas que no deben merecer ningún reconocimiento, pero sí son personas que tienen derechos, son ciudadanos que votan. A lo mejor algún despistado por ahí, porque en el Perú hay de todo, hasta votó por el congresista Rosas, yo no sé, pero votan, tienen DNI, deciden a los que estamos aquí presentes con su voto. Así que, presidente, o sea, si les vamos a aceptar el voto, si les vamos a permitir que candidateen, si tienen derechos como cualquiera de todos nosotros, no, pero en esto no. ¿Por qué? Porque me interesa con quién te acuestas. La verdad, presidente, estamos ante un tema de derechos y no ante un tema en el que pueda considerarse que alguien se pretenda por encima de la Constitución y de las leyes. Por eso es que esto se ve en la Comisión de Justicia y por eso es que lo que estamos modificando es el Código Penal. Entonces, yo saludo que muchos congresistas que comienzan sus intervenciones diciendo que no pertenecen a esta comisión ni siquiera son accesitarios hayan venido.
pero también consideren que esta es una comisión que debate temas jurídicos, que debate el Código Penal. Y entonces eso necesita cierta versación, y los que generalmente estamos en esta comisión somos personas que hemos pasado por el derecho. Claro, no es obligatorio, por supuesto, pero hemos pasado por el derecho porque eso permite un poco la mejora del debate. Entonces, este es un tema jurídico, presidente. No dejemos que se nos distorsionen las cosas con temas confesionales, que dicho sea de paso no está colocado tampoco. No lo he leído. Por confesión religiosa no está. Religión dice en el 323, correcto. Y entonces es importante, presidente, que no sea la confesión la que determine una determinación que va en contra de un concepto republicano. Así que yo simplemente quería ir a eso, a que usted, como abogado y presidente de la Comisión de Justicia, oriente el debate hacia la modificación del Código Penal, la técnica legal que aplican los jueces en la modificación del Código Penal y la recuperación y consolidación de los derechos fundamentales de la persona, que en este caso nosotros defendemos en tanto víctima de delitos que puedan cometerse en contra de su integridad.